Buenas tardes, amados hermanos. Este día el Señor nos convoca para que le adoremos, para que le glorifiquemos. Estamos contentos, estamos agradecidos por la vida que hoy Él nos da para que juntos podamos glorificar su nombre. Vamos a pedirle a través de su Espíritu Santo que Él nos dirija, que todo lo que hagamos honre y glorifique su precioso nombre. Vengamos ante su presencia con gratitud y regocijo, adoremos en espíritu y en verdad. Unamos nuestras voces y digamos al Señor: Padre, te amamos y unidos te adoramos. El himno número 27, Glorifícate en todo ser, es el que vamos a entonar ahora. Vamos a hacer la oración de alabanza, hermanos. Señor, en este día venimos ante tu presencia, Señor. Venimos a alabarte, venimos a adorarte por la vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias y te alabamos porque tú creaste todas las cosas y tú las sostienes, Señor. Te damos gracias por las misericordias y bendiciones que derramas a diario en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Padre Todopoderoso. Por eso, Señor, y por innumerables cosas y bendiciones que tú nos das, te alabamos en esta hora y te suplicamos, Padre, que recibas esta adoración que es para ti. Esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17. Dice así: la vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni encita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportanos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Palabra de Dios. La Santa Biblia es un tesoro de grandes verdades eternas. Es faro que alumbra nuestro camino. Cantemos el himno número 9, Santa Biblia. La lectura bíblica la encontramos en Proverbios capítulo 6 de los versículos 16 al 19. Es la base bíblica del mensaje de este día. Dice así la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová,
y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra que está a cargo del presbítero Manuel Martín. El mensaje se titula Las cosas que Dios aborrece. Pidamos la ayuda del Señor, amados hermanos. Señor, ayúdanos en esta hora. Bendice tu palabra. Danos la sabiduría que necesitamos para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Les deseo muchas bendiciones del Señor y es mi oración que sigan siendo guardados en salud y fuerza espiritual. Le damos gracias a Dios por darnos este domingo, primero domingo de octubre. Faltan 3 meses para que concluya el año 2021. Han transcurrido 9 meses de este año y muchas lecciones ha dado Dios a cristianos y no cristianos, a creyentes y no creyentes. Dios ha hablado para que el mundo cambie. Dios sigue hablando para que cambiemos y mejoremos nuestros caminos. El hombre no puede esconder su maldad. Siempre la ha reflejado en sus actos y en su manera de vivir. Tenemos que saber que Dios denuncia y aborrece la maldad y los pecados del hombre. El libro de Proverbios en su capítulo 6, versículos 16 al 19, nos dice las cosas que Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Recapitulemos estas 7 cosas: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos asesinas, el corazón perverso, los pies apresurados al mal, el falso testigo y el provocador de peleas. En primer lugar, lo descrito son maldades que brotan del corazón. La maldad y la perversidad humana son frutos de la depravación moral y espiritual que ha minado al hombre y a sus facultades. Jesús, nuestro Salvador, nos dice que la fuente de las maldades es el corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dice Jesús. Marcos 7, 21 al 23.
Tengamos en cuenta que el hombre y su corazón forman un todo. Es por eso que Dios no solo aborrece el pecado, sino aborrece también al que lo practica. Por su culpabilidad, Dios derrama su ira y condenación sobre el hombre. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Su maldad y sus delitos no pueden quedar impunes. Pero si se arrepiente y busca a Dios y abandona sus malos caminos, será perdonado y restaurado. En segundo lugar, se nos señala las maldades que Dios aborrece. Estas maldades son representativas de las demás maldades. Estas maldades son expresadas con los ojos, con la lengua, con las manos, con el corazón, con los pies, con la presencia misma de la persona, identificados como testigo falso y promotor de peleas. Los ojos altivos. Tener ojos altivos indica un comportamiento de arrogancia, de soberbia. Quien asume esta actitud está tomando el papel de Satanás que quiso ponerse por encima de Dios. La altivez lastima y rebaja la dignidad de los demás y es pecado contra Dios. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los que se llenan de orgullo tienen pensamientos impíos. Es en el orgullo y en la arrogancia donde comienza todo el pecado. El altivo de ojos, o al altivo de ojos, Dios lo humilla y lo avergüenza. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, dice que Dios resiste a los soberbios y otorga su favor al que es humilde de espíritu. Es mejor ser humilde y sencillo. La lengua mentirosa. Mentir consiste en declaraciones falsas intencionalmente. Hay quienes mienten a su esposa, a su esposo, a sus padres, a sus hijos. Hay quienes mienten en su trabajo, mienten al pueblo, mienten en los tribunales, etc. Este mundo está inundado de mentiras. Quienes mienten violan el mandamiento de la ley de Dios. En Éxodo 20:16, ahí se nos dice que violan este 9º mandamiento. Quienes mienten se convierten en hijos del diablo, el padre de la mentira. Jesús, al hablar de los mentirosos e incrédulos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Los mentirosos
no prosperarán, serán descubiertos y exhibidos. Dios les tiene preparado un fin terrible. Sufrirán la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es mejor dejar de mentir y vivir en la verdad. Hay que dejar todo camino de mentira para que nos vaya bien y no tengamos que escondernos de nada. Las manos asesinas se refiere al homicidio que consiste en cegarle la vida a un ser humano. Jesús enseñó que el asesinato no consiste solo en lo físico, consiste también en lo emocional y verbal. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21 y 22. Los que derraman sangre inocente desprecian la vida humana y desprecian a Dios mismo. El sexto mandamiento del Decálogo prohíbe asesinar. Éxodo 20:13. El autor material como el autor intelectual de un crimen, Dios los abomina y quedan sujetos a juicios de condenación. El aborto que prevalece en nuestro mundo de hoy es una de las maneras de asesinar. Los bebés son inocentes y no han hecho nada que sea digno de muerte. Ninguna persona, sociedad, organización, gobierno tiene el derecho de matar a un niño solo por las molestias que puede causar. Las manos que derraman sangre inocente no quedarán impunes. La palabra de Dios declara que los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. El corazón perverso se refiere al que maquina pensamientos inicuos. Es el malo cuyo plan va a ponerlo en acción, con la intención deliberada de lastimar a las personas. Echa mano de cualquier pecado para arruinar a otros física o espiritualmente. El corazón perverso crea planes malignos, inducido por la astucia y las tentaciones del diablo. Dice el Salmo 140, versículos 2 al 4, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus lenguas. Jeremías advierte que el corazón es engañoso y perverso por naturaleza. Libro de Jeremías capítulo 17, versículo 9. Así que
Todas las intenciones y reflexiones del corazón del hombre son malas por naturaleza. Si el perverso se arrepiente y busca el perdón de Dios, es perdonado y limpiado de su pecado. Primera de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los pies apresurados al mal se refiere a las personas que no están dispuestas a resistir al pecado. Nada ganan aquellos que le dan la bienvenida al pecado. Quedarán atrapados y sufrirán las consecuencias. Disfrutarán de sus frutos, pero con un final amargo y doloroso. La palabra de Dios con contundencia nos ordena rechazar y combatir el pecado y ocuparnos en comprobar lo que agrada a Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículos 10 y 11, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El pecado ofende a Dios y destruye al hombre. Resistamos al pecado y al diablo mismo, como dice Santiago 4:7. El falso testigo se refiere a alguien que comete perjurio, acusando a una persona inocente de algo que no hizo. Lo que se señala es un tipo específico de mentira. En el 9º mandamiento, Dios prohíbe dar testimonio falso. Y el Nuevo Testamento también lo prohíbe y lo condena. Porque el testigo falso no quedará sin castigo, y el que difunde mentiras perecerá. Proverbios 19:9. Los cristianos, por tener una vida nueva en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, ya en sus vidas no hay lugar para el perjurio. En vez de dañar, se ocupan en guardar la integridad emocional, física, emocional, espiritual de sus hermanos. Pues todos son hijos redimidos por un solo Padre y por un solo Salvador, que es el Señor Jesucristo. Pero el testigo falso será juzgado por la justicia y se descubrirán sus mentiras. El que siembra discordia entre hermanos, este es un provocador de peleas. Provoca conflictos entre hermanos de familia, provoca conflictos en las iglesias, provoca discordias donde se le dé lugar y donde se le permita. Lo hace intencionalmente para perturbar la paz. Su discordia daña las buenas relaciones y divide. A Dios le desagrada completamente tales individuos. Hay que señalarlo y reprenderlo con firmeza y prudentemente para evitar que propague sus malas acciones e intenciones. Dice el apóstol Pablo: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito 3, 10 y 11. En tercer lugar, vemos que las cosas que Dios aborrece contravienen
su naturaleza divina. Dios no puede ser igual al hombre en su manera de ser y en los motivos que le impulsan a actuar. El hombre es un ser caído, imperfecto, está afectado por el pecado y se encuentra sujeto al error. El mal se ha apoderado de él y su inclinación es oponerse a Dios y contravenir su voluntad. Dios le advierte que sus caminos están torcidos y lo llama a recapacitar y quiere regenerarlo para que haga bien. El hombre debe saber que es insignificante y pequeño ante Dios, que deponga su altivez y se humille. Solo Dios es grande y está por encima de todos, merece todo el honor. Dios no puede comulgar con la mentira, porque Él mismo es la verdad y la fidelidad. Dios no puede mentir. El asesinato es cosa diabólica. Siendo Dios la fuente de la vida, no puede comulgar con la muerte. Dios, siendo el sumo bien, no puede comulgar con la perversidad humana. Su naturaleza es hacer el bien. El pecado y los que practican los que lo practican atentan contra Dios, porque Él es santo y puro. El testigo falso atenta contra la veracidad y la rectitud de Dios. Las discordias atentan contra Dios, pues sus leyes son de armonía, de concordia y de paz. Cuán contrastante es la naturaleza de Dios con la del hombre. Pues mis amados hermanos y hermanas, habiendo entendido lo que Dios aborrece, nos es oportuno examinarnos para saber dónde estamos bien y dónde estamos mal. Lo que está bien hay que reafirmarlo y lo que está mal hay que desecharlo para retomar el camino correcto y hacer lo que agrada a Dios. Que Dios ilumine el corazón de los hombres para abandonar su manera de pensar y actuar, que por naturaleza es pecaminoso, pecaminosa y desagradan al Señor Dios. Por medio de la enseñanza del Evangelio, combatamos el pecado, la maldad y motivemos a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga. Oremos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Es una guía perfecta para que nosotros podamos vivir en esta tierra y vivir la vida que a ti te agrada. Líbranos de tales pecados, Señor, puesto que ahora tenemos una nueva vida en tu Hijo Jesús, que podamos vivir la vida nueva, una vida limpia, una vida de verdad, que glorifique tu nombre y que dé buen testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Respondamos al mensaje de hoy, digamos al Señor, buen Salvador, a ti yo acudo tal como soy. Pongo ante tus pies mi pecado. Transfórmame, Señor. Cantemos el himno número 100. Buen Salvador, a ti yo acudo.
Vamos a hacer la oración de intercesión. Vamos a orar por la salud de los hermanos que nos escriben pidiendo oración por su salud. Son enfermos de COVID, de cáncer y otras enfermedades. Oremos por nuestros hermanos que salen a trabajar, por los estudiantes que han regresado a las escuelas, para que Dios los cuide del contagio. Vamos a orar por la palabra que se predica, que pueda llegar a los corazones de las personas que lo necesitan y sus vidas sean transformadas. Y vamos a orar también para que los creyentes en Cristo podamos vivir una vida genuina, dando testimonio de nuestra fe en Cristo. Oremos. Oremos, amados hermanos, como se ha indicado. Nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador, acudimos a ti en esta hora pidiéndote por nuestros hermanos que están solicitando tu ayuda. Ellos se encuentran enfermos, Señor. Hay algunos que están enfermos del COVID, otros de cáncer y otros sufriendo distintas enfermedades. Ten misericordia de nuestros hermanos, Señor. Escucha sus oraciones, dales la confianza, dales la fortaleza en esos momentos difíciles. Que tu gracia y tu misericordia los levante, Señor, los guarde. También oramos por los hermanos que salen a trabajar. Oramos también por los estudiantes que han regresado a sus escuelas. Que tú los guardes del contagio, Señor. Que los guardes con tu gracia y tu poder. También, Padre Celestial, estamos orando por la palabra tuya que se predica. Que pueda llegar, Señor, a los corazones de las personas. Que, Señor, tu palabra transforme sus vidas, porque es poderosa tu palabra, Señor. También, Padre, en tus manos encomendamos a los creyentes en Jesucristo, a nuestros hermanos, a nosotros mismos, que podamos vivir una vida genuina, una vida cristiana genuina, dando testimonio de nuestra fe. Que podamos dar testimonio de Jesucristo por medio de nuestra conducta, no solamente de nuestras palabras. Oh Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, agradecemos la bendición que Dios nos dio nuevamente de poder alabarle, de poder adorarle. Oramos para que Él siga bendiciendo nuestras vidas y nos dé la sabiduría para vivir cada día agradándole. Sigamos orando en nuestros hogares por todos los enfermos y necesitados. Y les invitamos que ustedes también lo puedan hacer en sus casas. Gracias damos a nuestro Padre Dios por este hermoso tiempo de adoración. Orando, cantando, escuchando su palabra, que haya sido la ofrenda de nuestro corazón. Consagremos al Señor nuestras vidas, amados hermanos, meditemos en su palabra, andemos en sus caminos. Cantemos el himno número 544, Hoy yo quiero andar con Cristo. Si es la voluntad del Señor, nos veremos nuevamente el próximo domingo. Dios les bendiga, hermanos. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo,
o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel.